buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Espero que hayan descansado. Yo sí, ¿verdad? Pero me levanté todavía con ganas de dormir más. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí presentes para estudiar una porción más de la palabra de Él. Para todos ustedes quienes nos están sintonizando por medio de Facebook, estamos contentos por su presencia y gracias. Nuevamente, recuerde que toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros, ahí la encuentran en la pantalla de su televisor. Antes de empezar la clase hoy en esta noche, hermanos, quisiera primeramente decirles que recuerden que el próximo domingo que viene vamos a cambiar una hora hacia adelante, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que eso nos debería de tener aquí temprano, pero pues Dios dirá, ¿verdad? Vamos a ver. Próximo domingo, el día 9 de marzo. Y también recuerden que parece que el día que es, a ver, ahorita les digo, el día 7 de marzo, los hermanos de San Benito, Texas, van a tener la confraternidad. Ya se ha confirmado. Había un poquito de duda que si acaso le iban a tener o no. Ya que hablamos de los hermanos de San Benito, hermanos, por favor, mantengan sus hermanos en sus oraciones. La congregación ya está disminuyendo en asistencia y pues los hermanos se enfrentan con hacer una decisión, ¿verdad?, concerniente a la obra, y solo que por favor oren por estos hermanos que se reúnen ahí en la ciudad de San Benito. Muy bien. Hemos terminado, estamos estudiando el tema general de cuestiones morales que enfrentan al cristiano. Cuestiones morales que enfrentan al cristiano. Ya hemos visto dos clases concerniente a cuestiones morales que enfrentan al cristiano. Y una de ellas, ¿verdad?, estuvimos viendo que la bebida alcohólica es una cuestión moral que enfrenta al cristiano. Vuelvo a repetir de que entre la Iglesia de Cristo no se ha hecho encuestas concerniente a estos temas. En otras, bueno, en las denominaciones, algunas de ellas sí hacen, ¿verdad? Pero entre la Iglesia de Cristo no se hacen encuestas concerniente a estos temas tan importantes. Y claro que también depende la sinceridad en la honestidad de cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Pues porque si yo estoy envuelto en una de estas cuestiones morales, pues se me sería un poquito vergonzoso, ¿verdad?, de decir, bueno, sí, estoy envuelto en esto. Solo que se necesita la sinceridad y la honestidad de la persona para que podamos llegar a un punto fijo y pueda así ayudar a mi hermano o hermana que está teniendo problemas con estas cuestiones morales. Pero sí existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús. No crean que porque no se ha hecho una encuesta de que esto no ocurre. Yo personalmente he tenido que ayudar a varios hermanos concerniente a cuestiones de las cuales estamos considerando en estas ocasiones. Y créanmelo que no es fácil, porque cuando ya cruzan el punto de ser una adicción a la persona, es un poquito difícil. Cuando se viene la persona adictada a estas cosas, entonces es un poquito difícil. No imposible, difícil. Se necesita mucha voluntad propia de la persona que esté pasando por esto, y también se necesita mucha paciencia de nosotros quienes estamos tratando de ayudar. Porque no queremos batallar, no queremos pasar por un tiempo, ¿verdad?, en donde tenemos que cometernos el 100% de nuestro tiempo en ayuda a mi hermano o hermana que esté pasando por estas cosas. Y claro, ¿verdad?, que
La Biblia nos enseña, hace tiempo atrás estuvimos estudiando la serie sobre uno con el otro, es decir, lo que yo como cristiano tengo que demostrar a mi hermano o hermana cristiana. Pero miramos nosotros que sí hay cuestiones morales que enfrentan al cristiano. La primera cosa que estuvimos viendo fue la bebida alcohólica. Y claro que hay cristianos, ¿verdad?, que aún todavía no han dejado este vicio, sino que todavía siguen tomando. Y según ellos, ¿verdad?, pues dicen, bueno, pues una cervecita no va a causar ningún problema. Es simplemente para relajarme después de un día duro de trabajo. Eso es el diablo hablándote, porque la Biblia claramente condena todo esto. Pero también miramos nosotros que otra cuestión moral que enfrenta al cristiano es el baile. Y pues sabemos que hay cristianos que aún todavía, ¿verdad?, llega el viernes y se arrancan al salón para ir a chanclear, ¿verdad?, para ir a bailar. Pero allá miramos nosotros que esto es algo que la Biblia claramente viene a condenar. Hoy en esta ocasión quiero hablar con ustedes de otro asunto, ¿verdad?, y es el tabaco. ¿Okay? El tabaco, cigarro, el fumar. Y digo tabaco porque si usted ha ido para el oeste de Texas, no para el oeste, para el oeste de Texas, ¿verdad?, en ocasiones se va a ver hermanos así, andan mascando tabaco, ¿verdad? Pero la cuestión, ¿verdad?, moral es el tabaco. El tabaco. Según la Organización de Salud, nos dice que 8 millones de personas mueren concerniente a problemas relacionados con el tabaco. 8,000 por año. Son bastantes. Y dicen que 1.3 millones de personas mueren por causa del humo ajeno, que dicen en inglés de second hand smoke. O sea que posiblemente usted no fume o no use ningún producto de tabaco, sin embargo la persona con la quien, ya puede ser esposo, esposa, lo que sea, ¿verdad?, parece un tren porque está fume y fume. Bueno, el humo de esa persona también puede causar daño, causa daño a la persona que está cercana. Y por esa razón el estado de Texas, ¿verdad?, ha quitado de que ahora ya no se fume en restaurantes y otros lugares. Aunque hay personas cabezonas que todavía están con cigarros, lo hace y le dices, por favor, bueno, ¿tú quién eres para decirme a mí que tengo que pagar mi cigarro? Bueno, estos asuntos. Pero sí hay problemas entre cristianos concerniente a la cuestión moral del tabaco. Yo empecé a trabajar con congregaciones hispanas en el año, pues yo no recuerdo, hace 50 años atrás. Pero poco después una congregación americana me hizo la invitación para poder trabajar con ellos, una congregación poco estable, grande, tenían sus ancianos. Y es que la congregación a la cual yo estaba predicando, la mayor parte de ellos eran hispanos, pero la segunda y tercera generación. Y ellos querían oír el inglés en vez del español. Entonces nos unimos con esta congregación. Y al unirnos con esta congregación el día 14 de marzo, yo miré, ¿verdad?, de que varios hermanos venían conmigo y me decían que había muchos hermanos americanos que todavía fumaban. Yo no lo creía, ¿verdad? Pero estos hermanos durante la clase bíblica estaban sentados, ¿verdad? Pero en el tiempo que se daba de entremedio para después de la clase, muchos salían para afuera. Yo nomás tenía que sacar la cabeza y mirar que estaban todos fumando. Estaban todos fumando ahí, ¿verdad? Y había bachas donde quiera tiradas ahí, pues eran hermanos en Cristo. Y estos hermanos son los que cuando entraban, ¿verdad?, son los que algunos de ellos dirigían oración, otros de ellos dirigían la cena del Señor, etcétera, etcétera. Hubo un poco de problemas concerniente a esto. Y claro, ¿verdad?, que gracias a Dios que todo se pudo arreglar bíblicamente. Pero digo esta historia para que usted entienda, ¿verdad?, que entre la iglesia de Cristo, no solamente nuestra sociedad es un problema. Ya cuando 8 millones de personas mueren cada año es un problema en nuestra sociedad.
Ya cuando 1.3 personas mueren con las consecuencias del humo ajeno, es un problema en nuestra sociedad. Y claro, ¿verdad?, que se está tratando de ayudar a estas personas. Bueno, y menciono la historia que acabo de mencionar porque para que miremos nosotros que sí es problemas en algunas congregaciones. Quizás usted conozca a un hermano que fuma, quizás usted conoce a una hermana que fuma, ¿verdad?, etcétera, etcétera, pero es un problema dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Uno de estos hermanos del cual estaba hablando yo, ¿verdad?, ya en sus últimos horas de vida, que visitaron el hospital, tenía una maquinita, ¿verdad?, porque tenían, bueno, el cigarro le había causado eso. Y ahí mismo me pide perdón. Digo, no me tienes que pedir perdón a mí no me ha ofendido, a Dios el que se ofendido. Y me comenzó a decir, ¿verdad?, que durante su tiempo ahí en esta congregación, él había sido una persona muy terca. Bueno, ya murió el hermano Charlie se llamaba Charlie. Pero la cosa es de que es problema entre nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, quizás usted sea una de las personas que diga, bueno, yo quiero que usted me enseñe en el Nuevo Testamento en donde la Biblia dice blanco y negro que el tabaco o el fumar es pecado contra Dios. Bueno, si usted está esperando que yo le enseñe un versículo en donde esto claramente, ¿verdad?, diga el fumar es un pecado ante Dios, no se lo voy a enseñar, porque no puede. Pero sí hay versículos relacionados con este tema que usted debe de entender que es pecado contra la voluntad de Dios. Tiene que entender que en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29 nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29, aquí está hablando sobre la manera en cómo Dios ha creado al ser humano. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto. Es decir, Dios creó al hombre sin ningún vicio. Dios vino a crear al hombre y claramente, ¿verdad?, él no tenía pecado al venir a este mundo. Ya hablamos de esto hoy esta mañana, sino que llegó un tiempo, el tiempo de discernimiento, y fue ahí en donde el ser humano entró al pecado. Pero dice, Dios hizo al hombre recto. Pero no se lo quise la última parte de este versículo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, la pregunta hermenéutica aquí, ¿verdad?, es ¿cuáles son las perversiones que el ser humano ha buscado? El cual le ha causado daño y una separación de sí mismo de la unidad con Dios. Claramente miramos nosotros, ¿verdad?, como dice Isaías 59, 1 y 2, que el pecado es lo siguiente. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Leo estos versículos para que entendamos nosotros que el ser humano ha causado una división entre Dios y sí mismo. Y esta división ha sido a consecuencia, ¿verdad?, de los pecados, de las transgresiones, ¿verdad?, que hemos cometido delante de Dios. Ahora pues, entendiendo nosotros esto, ahora tenemos que probar bíblicamente que el tabaco es pecado, que el tabaco es algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero antes de llegar a este punto en nuestro estudio, quiero que primeramente vaya conmigo a los siguientes versículos. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 16. Nota lo que dice. Recuerde el contexto de este libro. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto porque ellos eran idólatras. Y también en la ciudad de Corinto se cometía mucho la fornicación, el adulterio.
Y claro que estos eran pecados en contra del cuerpo de ellos. Este es el punto que se está estableciendo el apóstol Pablo. El pecado en contra del cuerpo de ellos. Es decir, algo que Dios no ha aprobado para sí mismo, y un hábito o una acción de parte de la persona que no permite la entrada de Dios, la unidad de Dios con la persona. Ese es el punto que Pablo está estableciendo. Y dice el versículo 16 del capítulo 3, y son preguntas retóricas: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez, este versículo es un espíritu declarativo. Y digo esto porque hay confusión concerniente primeramente al Espíritu. El Espíritu, Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo radica corporalmente en nosotros, porque eso únicamente le pertenecía a Jesucristo. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice que el Espíritu Santo, o que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Es toda la plenitud de la deidad, es decir, el Padre, el Espíritu Santo, todos habitan en Jesucristo. Hay una unidad en ellos, pero nosotros no se nos enseña en ninguna parte en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo habita corporalmente en nosotros. Si esto fuese así, entonces yo tuviera la capacidad para hablar en lenguas. Yo tuviera la capacidad para hacer muchas cosas, porque tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, y por lo tanto yo puedo hacer lo que los apóstoles hicieron, yo puedo hacer lo que Jesucristo hizo en aquel entonces. Entonces tiene que enseñarnos algo diferente. Y digo esto, ¿verdad?, para que no nos vengamos a asumir de que el Espíritu Santo mora corporalmente en nosotros. No es así. Pero el versículo dice que el Espíritu Santo, que nosotros somos templos de la morada del Espíritu Santo. Y el punto que quiero enfatizar aquí es simplemente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no va a radicar, no va a morar. Y claro que todo hace falta de estudiar en cómo. En nosotros, cuando hay un tipo de adicción, en nosotros mismos, que nos está causando división entre Dios y nosotros, el Espíritu Santo no va a morar ahí. No importa, como digo, ¿verdad?, en cómo. Eso será para otro estudio. Pero no va a morar el Espíritu Santo. Lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en la siguiente versículo. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. Capítulo 6 y versículo 19 dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, otro versículo. Y en ambos casos, en capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando según una división en formar parte de las denominaciones. Se está hablando del sincretismo, en otras palabras, la creencia de muchas cosas, y hoy en día le llamamos las denominaciones. Si la persona es miembro de una denominación, el Espíritu Santo no mora en él, no mora. Pero también miramos nosotros, ¿verdad?, que en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo está hablando de la fornicación, y está hablando concerniente a una adicción sexual de parte de la persona, y que si acaso se somete a eso, ¿verdad?, entonces el Espíritu Santo no va a morar en nosotros. Y enseño esos dos textos para que miremos, ¿verdad?, que usted y yo debemos de tener cuidado de la manera en cómo nosotros nos presentamos con este tabernáculo, porque no es de nosotros, le pertenece a Dios. Dios solamente me ha prestado este tabernáculo para que le traiga honra y gloria a Él. Entonces, estos dos versículos nos dan a entender a nosotros que tenemos que tener cuidado de no entrar en ningún tipo de adición, ¿verdad?, que vaya a perjudicar la unidad mía con Dios, la que vaya a causar una división entre Dios y yo. Y claro, ¿verdad?, que es el pecado el que produce muerte.
según Romanos capítulo 6, versículo 23. Por lo que entonces ahí están varios versículos que nos enseñan que yo debo de cuidarme concerniente al deseo o a las obras de la carne. ¿Okay? El apóstol Pablo averigua más sobre este punto en Gálatas capítulo 5. Por lo que ya tenemos entonces establecido bíblicamente de que hay cosas que pueden causar división entre nosotros y Dios, cosas que se pueden llegar al punto de la adición y que pueden hacernos separarnos de parte de Dios. Pero la cuestión es, ¿será el tabaco uno de ellos? ¿Será el tabaco uno de ellos? Porque ellos dicen que hay personas que dicen, bueno, no ha tocado el punto del tabaco, no ha tocado el punto, ¿verdad?, que el tabaco es uno de ellos. Y como dice el americano, bueno, para allá vamos. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, no te lo dice el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 5 y versículo 20 dice la palabra del Señor lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 está tratando con los deseos de la carne. Esto claramente, ¿verdad?, se nos enseña en la porción de escritura que estamos considerando, el contexto del versículo 16 en adelante. Note cómo el apóstol Pablo empieza este concepto que está elaborando. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está. El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que hay un conflicto siempre con el Espíritu Santo y los deseos de la carne. Algo de lo cual ya establecimos anteriormente. Y el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces miramos nosotros que hay un conflicto entre el espíritu, en otras palabras, y la carne. El espíritu sabemos nosotros que se refiere a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado su palabra y en su palabra nos ha descrito explícitamente lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer con mi cuerpo. ¿Ok? Porque estamos hablando de los deseos de la carne. Nos ha dado explícitamente la voluntad de Él en qué puedo hacer con mi cuerpo y qué no puedo hacer con mi cuerpo. Entonces ya el apóstol Pablo entra en los deseos de la carne, que se vienen a oponer en contra el Espíritu Santo que debe de morar en nosotros. Y note lo que dice el versículo 20. Estoy explicando el contexto, ¿verdad? El versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hay varias palabras aquí que necesitamos que estudiar. Sin embargo, yo solamente me voy a dedicar en esta. Hechicerías. Una palabra muy importante. La palabra griega es la palabra farmaquía. ¿Okay? Farmaquía. ¿La conocen? En inglés es pharmacy. En inglés es la palabra, ¿verdad?, que se refiere a drogas. Se refiere, a drogas. Según los lexicógrafos, ellos nos dan a entender que la palabra farmacia simplemente quiere decir el uso o administración. Administración de drogas que envenenan al cuerpo.
lexicógrafos. La palabra farmaquía, que es la palabra hechicería, es el uso o administración de drogas que envenenan al cuerpo. Y la manera en cómo vienen a envenenar al cuerpo, ¿verdad? Es, pues llevan al cuerpo a una adicción, ¿verdad? Addiction. Que lo lleva al cuerpo en no poder ya, pues sí se puede dejar, ¿verdad? Pero es con gran dificultad. Por ejemplo, la bebida, ¿verdad? Llega uno al punto de ser un adicto a la bebida. Duerme con la cerveza, se levanta con la cerveza y todo el día con la cerveza. En este caso, ¿verdad? El tabaco, la persona puede empezar inocentemente, pero luego llega al punto de ser ya atraído, seducido, como dice Santiago capítulo 1, versículo que es 14 o 15 me parece. Recuerden que estamos hablando sobre las concupiscencias carnales, los deseos de la carne. Y entonces ya cuando ya se amarra bien esta adicción, ¿verdad? Es un poquito difícil de dejarlo. Puedes empezar con un paquete, ¿verdad? Al poco rato vas a andar con 3 paquetes por día. Y ahorita el cigarro no está barato, ¿verdad? Antes el cartón de cigarros, no sé qué tanto valía, pero ahora vale como unos 100 y tantos de dólares. Eso es hablando de la cuestión monetaria, ¿verdad? Pero el uso o administración de drogas que envenenan al cuerpo. El cigarro, hermano, tiene 77 químicas que se le pone al cigarro. Según un estudio que hice concerniente al cigarro. 77 químicas. La primera, la nicotina, ¿verdad? El nicotine. Y según la nicotina, ¿verdad? ¿Saben con qué fin se usa la nicotina? Para llegar a la adicción. Es el único trabajo la nicotina. Para llegar a la adicción, ¿verdad? De la persona. Recuerde, el fumar, el tabaco es deseo de la carne, no es deseo de Dios o del Espíritu. Es deseo de la carne. Entonces el cigarro nicotina, ¿verdad? Es con el deseo. Usted lea sobre esto, es con el deseo. Esta nicotina, ¿verdad? Viene de las hojas del tabaco. Y si usted hace un estudio profundo sobre nicotina, noten en cómo usaban los indígenas de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo usaban la nicotina. Y se vuelve a hablar, ¿verdad? En la manera en cómo se usa la palabra hechicería en el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque hay 3 ocasiones en donde esta palabra hechicería se encuentra. En Apocalipsis hay 2 y en Gálatas capítulo 5 versículo 20 es la tercera. Y todo tiene que ver, ¿verdad? El uso con la palabra idolatría. Idolatría. En inglés es hallucination. Que van al punto de esto, se usa en contra de la idolatría. En inglés es la palabra sorcery, witchcraft, ¿verdad? Para que entendamos mejor que se lleva a la idolatría. Y cuando usted lee sobre la idolatría, lea 1 Corintios capítulo 10 y ve que es el versículo, parte que el 16 en adelante, dice que cuando se le ofrece sacrificios a la idolatría, es ofrecer sacrificios ¿a quién? A los demonios. A los demonios. Yo sé bien que usted le habla de esta manera a una persona católica, ¿verdad? Que ofrece homenaje a ídolos, ¿verdad? Se les va a influenciar. Pero es lo que el apóstol Pablo dice. La idolatría. Hay mucho que hablar sobre eso, ¿verdad? Pero es una ocasión para hacerlo.
pero dice que es sacrificio a los demonios, para que miremos el contraste. Entonces, si la hechicería, ¿verdad?, la farmaquía, es el uso o administración de drogas, la nicotina es una droga que se usa en el cigarro para ayudar a la persona a ser adicto a él. Y luego está el tar. Vamos acá pegando unos chapapotes, ¿verdad? Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que también está envuelto en eso ahí. Y eso causa cáncer en el cuerpo. Cáncer de la garganta. Así murió mi abuelito, ¿verdad? Cáncer, y mi abuelito era un fumador de esos de poco estilo. Ya en México, ¿recuerdan los Rileys? Esos cigarros eran fuertes. Bueno, otra historia, ¿verdad? Pero está el tar, le dicen. Y miramos nosotros que esto causa cáncer, la garganta, los pulmones, la páncreas, la boca. ¿Mande? En la vejiga también. El hermano viene de una familia de médicos, ¿verdad? Solo que él sabe todo esto, pero es lo que causa. Ahora entonces, si esto causa, es lo que causa el tabaco, y se refiere a esta palabra, que no es un pecado delante de los ojos de Dios. Todavía quiere un versículo que le diga que fumar es pecado, cuando esto de aquí le está enseñando, nos está enseñando claramente, ¿verdad?, que esto es lo que viene a causar en la persona. Y esta famosa, ¿cuáles son los peligros o los daños? ¿Nunca han oído ustedes del I, que es POC? Hay mucha gente, ¿verdad?, que trae esos tanquecitos de aire, ¿verdad? Aquí, esto lo ha causado el cigarro. No pueden respirar por sí mismos. Sus pulmones ya están bien dañosos. Es uno de los daños. Y esto fue lo que le pasó a este hermano Charlie, el cual fui a visitar en el hospital. Y miramos que él tenía el EPOC. Por lo que entonces miramos nosotros, hay varias enfermedades que podemos nombrar aquí. Sin embargo, ustedes todos ya la conocen concerniente a ellos, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, quiero un versículo directamente, explícitamente en la Biblia, que el tabaco es pecado, no lo va a encontrar. Pero usted tiene que entender que usted y yo somos propiedades de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos ha dado este cuerpo de una manera, ¿verdad?, que no permite o no debe de entrar nada que pues nos cause daño, porque pronto se nos va a quitar la vida. Pero el ser humano, ¿verdad?, ha fabricado muchas perversiones, como leímos en Eclesiastés 5:29, y una de ellas, ¿verdad?, es el uso del tabaco. Y esto, hermano, no es contar, ¿verdad? ¿Usted cree que la gente que está produciendo tabaco lo hacen por el amor a usted? Lo hacen por el amor del dinero, no por amor a usted. A ellos les importa poco si usted viene a morir, y están ellos protegidos para que no demande. En cada paquete de cigarro, ahí está la amonestación, el warning que le dice, que si usted fuma, ¿verdad?, va a morir. Ahí está claramente. Por lo que todo esto ya ha visto concerniente al tabaco. Pregunta o comentario, hermanos. Hermano. Sí, Dios hizo al ser humano solamente para agua y comida, ¿verdad? Pero el ser humano se deja llevar tocando los ritmos. El cigarro también te encartoniza la piel de la cara, porque es mucho el humo que está saliendo y entrando, te la pone como dura, ¿verdad? Y Dios hizo nada más el cuerpo para agua y comida. Ahí ya el licor y droga y cigarro, todo, el cuerpo adentro es una carne bien húmeda, ¿verdad? Y te vas a enfermar tarde o temprano. Eventualmente vas a morir. Vas a morir. Hermano Rosy. Sí, hermano, iba a decir, ahora los jóvenes
no usan cigarro, usan la juca, que es todavía más dañoso porque afectan sus pulmones, porque es humedad y es muy peligroso, y piensan, pues como no es cigarro, es agua evaporada. Yo porque les digo a los niños, no sabré mucho, pero todo lo que hace daño, luego les digo, esas cosas no son buenas. Y es bueno saber, porque si mira una ahí, diga, pues ¿qué será? Así es. Y ahora venden este aparatito, ¿verdad? Que le dicen el vapor, ¿verdad? El vapor, para, según ellos, que eso es más pues saludable para el ser humano que el cigarro, ¿verdad? Pero es lo mismo, es el mismo efecto. entra por sus pulmones, hermano, y le ponen diferentes sabores para que te gusta la fresa, una diferente, si te gusta esto, ahí está eso. Pero todo eso, ¿verdad? Apela a la carne. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Yo también quiero hacer un tema corto, hermano, porque pues realmente, vuelvo a repetir, no hay muchos artículos, pero los que hay yo creo que son suficientes para que nosotros entendamos que esto es peligroso para nuestro cuerpo. Recuerde que nosotros somos hechos por Dios, unos seres humanos que existen concupiscencias dentro de nosotros, es decir, deseos carnales. Y usted y yo tenemos que buscar manera en cómo controlar esos deseos carnales. Y la única manera en cómo lo vamos a controlar, hermano, es por medio de la palabra de Dios. Que nos vengamos a disciplinar correctamente con la palabra del Señor. Los deseos carnales son muy peligrosos. El apóstol Pablo le dice a un joven llamado Timoteo, huye de las pasiones que juveniles. Esos son deseos carnales. Son poderosas y por lo tanto, ¿verdad? Uno tiene que entender a dónde nos puede llevar. Y en esta ocasión, estudiando el tabaco, el cigarro, pues miramos nosotros que nos puede llevar a la muerte. Pero antes de eso, ¿verdad? Nos puede llevar a una separación de Dios. Porque el pecado causa división entre Dios y nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado sobre esto. Antes de cerrar, ¿hay alguien más que tenga un comentario, algo sobre la clase? Hermano Víctor. Sí, hermano, pues es que esto es de mantenerse uno, ¿verdad? Santo, puro. Porque allá en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que está en Cristo, ¿verdad? Era como era luz. Pero 1 Pedro 1:16 es el santo, que Dios es santo. Entonces, ¿verdad? Como dice, debemos de cuidar vuestras vestiduras allá en Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Hay unas pocas personas que han manchado sus vestiduras, andarán conmigo, que son dignas, ¿verdad? Que sean mantenidos, que vencieron, será vestido de vestiduras blancas. Yo recuerdo lo que dice 2 Corintios 2:11, que dice que no bajo estimemos las maquinaciones de Satanás. Y recuerde que Satanás trabaja por medio de nuestras concupiscencias. Otra vez regresando a Santiago capítulo 1, 14 y 15. Es a lo que Satanás le viene a tentar nuestras concupiscencias, nuestros deseos interiores. Y una vez que ya somos seducidos y atraídos, entonces dice ahí entra el pecado. Y entrando el pecado, pues ya entonces venimos a morir espiritualmente. Con esto pues lo dejamos, le damos tiempo a nuestro hermano Juan para que nos diga un canto de invitación. Si en esta ocasión existe alguien que necesite las oraciones de la congregación, o si acaso nos visita y sabe bien qué es lo que tiene que hacer y lo quiere hacer hasta este momento, pues le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Pues,